Canal 24 Horas. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Nuevo capítulo del Informante TVN TV Chile, 24 horas y 24horas.cl en todas nuestras plataformas. Y en todas esas plataformas probablemente usted habrá visto en las últimas semanas un tema que ha sido recurrente y quizás de lo único que realmente se habla de política contingente en la calle, el ciudadano común y corriente. Si se adelantaron o no las candidaturas presidenciales, que aparece Ricardo Lagos, que Sebastián Piñera lanza un libro pero no dice si es candidato, emerge la figura de un ex conductor de noticias y periodista como Alejandro Guillé, hoy senador, con altos niveles de respaldo y aparentemente muy competitivo frente a un contendor como el expresidente Piñera. La pregunta está planteada, las encuestas lo están reflejando, Cadema, Dimarc, Mori, CEP, en fin. Nuestro periodista Rodrigo Cid nos cuenta cómo llegamos hasta aquí cuando falta tanto tiempo para la elección presidencial. Lo reflejamos en esta nota y luego le presento a nuestros invitados. El anuncio del expresidente Ricardo Lagos remeció el escenario político, cuando faltan 14 meses para las elecciones presidenciales. Con la frase "yo no me restaré de ese desafío", Lagos adelantó una carrera que en ese momento aún no tenía competidores declarados. Yo creo que esto abrió inesperadamente una discusión que me parece particularmente para la coalición de centro-izquierda del todo positiva, porque finalmente aquí hay muchas definiciones que tomar que tienen que ver con las reformas y cuánto se va en el fondo a empujar las reformas o no, que ya la presidenta Bachelet logró instalar en este gobierno. Yo creo que hay ciertos elementos que hacen que tal vez tenga un peso distinto en la percepción ciudadana o en la misma élite política, que tiene que ver con el vacío de poder que en este momento existe en el gobierno, que tiene que ver con una percepción ciudadana en relación a que el país no le está yendo bien. La declaración de Ricardo Lagos marcó el punto de partida de la carrera presidencial. Para muchos se trata de un escenario inédito, que se produce cuando falta más de un mes para las elecciones municipales. Yo creo que en un escenario tan abierto como el que tenemos en términos electorales, es decir, intención de voto, tan abierto donde los candidatos no marcan ninguno más de 20 puntos en ninguna coalición política, la verdad es que yo creo que plantea más bien la posibilidad de poner discusiones sobre la mesa. Y en ese sentido yo creo que es muy relevante, particularmente para la centroizquierda, desmunicipalizar la discusión. Yo creo que la persona que va a lograr sacar rédito de esta situación es algún líder político que tenga densidad en propuestas programáticas serias, que no pretendan refundar absolutamente todo en este país. Luego del anuncio de Lagos, se sumaron otros candidatos por la nueva mayoría. Isabel Allende, Ignacio Walker, José Miguel Insulza y Jorge Tarud aparecen como disponibles, mientras el senador independiente Alejandro Guillé se consolida por ahora como la carta mejor evaluada del oficialismo. Yo creo que puede haber un riesgo en torno a estas candidaturas más bien de liderazgos carismáticos que se levantan por cierta aprobación, aclamación popular, pero que sin embargo si no tienen el respaldo programático de los partidos políticos les va a ser muy difícil mantenerse en carrera. En la oposición, en tanto, el expresidente Sebastián Piñera dijo que recién en marzo anunciará si compite nuevamente por la moneda. Sin embargo, ha estado apoyando activamente a los candidatos de su sector en las municipales. Todo esto en un bloque donde Manuel José Osandón, Alberto Espina, Francisco Chaguán, José Antonio y Felipe Cast han mostrado su disposición para ser candidatos. Yo creo que es muy positivo, particularmente positivo, cuando el debate no está centrado en las figuras, sino que en los proyectos que estas figuras representan. Por lo tanto, más que entrar en una guerra entre candidaturas, yo creo que es bueno poner sobre la mesa cuáles son finalmente las propuestas de cada uno de los candidatos respecto al país y las demandas que tiene el país hoy en día. Marco Enrique Sominami también confirmó que competirá nuevamente por la presidencia, mientras la opción de Andrés Velasco sigue siendo una incógnita. No veo el espacio como alternativas que permitan hacer una aventura que sea muy fuera de las grandes coaliciones, al menos en la próxima elección presidencial. Y menos cuando uno tiene instalada en la sociedad ciertos temas que son relevantes y que de alguna manera para poder concretarlos en materia de políticas públicas o aprobar legislación en el Congreso necesita también ejercicio de mayoría. Esto no es apuesta personal, apuesta individual, sin correlato en el Parlamento. Yo creo que eso es muy clave. Con la carrera presidencial ya desatada, el ministro vocero de gobierno formuló un llamado a los precandidatos. Y es que podemos contribuir, sobre todo en este periodo de precampaña o de campaña electoral propiamente tal, que invitemos a la gente a participar, que invitemos a la gente a votar.
¿Cuánta gente va a votar? Es una incertidumbre. Probablemente el primer apronte lo vamos a tener en las municipales del 23 de octubre. ¿Quiénes van a conversar esta noche con nosotros? Los presento de inmediato. Hernán Larraín, abogado y cientista político. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas. María Los Ángeles Fernández, analista política y creadora de Hay Mujeres. Gracias por estar aquí. Gracias, buenas noches. Juan Manuel. Buenas noches. Francisco José Covarrubias, decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y Eugenio Tironi, sociólogo. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias a usted. Eugenio, ¿es una percepción o es una realidad que se adelantaron las candidaturas presidenciales? ¿O en general suele ocurrir esto y uno tiene como esta idea nomás de que se adelantaron, pero suele pasar que antes de las elecciones municipales ya empiezan a, digamos, decantarse algunas de esas postulaciones a la presidencia que son el próximo año? Sí, yo creo que esto es más o menos normal. Yo creo que todas las elecciones se dice lo mismo, que se adelantaron. Y viene después la cantinela que el gobierno pasó a ser un pato cojo Claro. y que ya está cerrando, digamos, los archivos y borrando los files para que no le encontrar nada demasiado complicado. Pero yo creo que esto ha sido siempre así. Ahora quizá hoy día se muestra un poquito mayor intensidad porque el gobierno está como un poco paralizado, a la espera de un cambio de gabinete que nunca llega, con esto de que entró en las terminaciones y terminó en la hora gruesa, o sea, como que está poco claro el curso del gobierno. Entonces yo creo que desde ese punto de vista al país y al propio gobierno le hace muy bien que surjan figuras que comiencen a hablar y a pensar y a hacernos debatir respecto al futuro. Buen punto ese. ¿Es mejor o peor para un país que se discuta con tanta anticipación en las candidaturas presidenciales? Yo creo que siempre es bueno que se discuta porque finalmente lo que se está discutiendo es la concepción de país que se quiere. Ahora, evidentemente que cuando se presidencializa esa discusión hay un cierto problema. Y en ese sentido, el hecho de que los periodos presidenciales sean tan cortos, de 4 años, finalmente, claro, a los 2 años ya se está hablando del próximo gobierno y eso genera un gran problema para el gobierno, porque en el fondo ya hay una sensación de que esto se está acabando y genera en el fondo para el sistema político. Y en ese sentido, claro, yo creo que hay una cosa más estructural que yo creo que los 4 años es un problema. Ahora, yo estoy de acuerdo con Eugenio que estos son como las estaciones del año, así que todo el mundo dice se adelantó la primavera, se adelantó el verano, se adelantaron las presidenciales. Eso ocurre para todas las elecciones y basta acordarse que para la elección pasada todos se sacaban fotos con Bachelet. Bachelet estaba desde Nueva York, hacían un Photoshop, pero todos los candidatos municipales se sacaban fotos y ponían a Bachelet al lado. Y eso era porque Bachelet era quien iba a ser la próxima presidenta. Ahora, ¿estamos discutiendo de candidatura o estamos discutiendo de proyectos? Porque da la sensación de que en realidad de lo que estamos discutiendo es de quién podría liderar un proyecto, pero como que detrás de ese proyecto, en realidad no hay proyecto, como que en el fondo es, ya vamos a ver a los personajes que empiezan a ser más mencionados, pero en estricto rigor así como formas hacia dónde queremos llevar al país, cómo lo estamos imaginando en 10 años más, desde una coalición u otras, desde un sector político, pareciera que en estricto rigor no es de eso de lo que estamos hablando. Coincido contigo, Juan Manuel. Efectivamente, la política está tan hiperpersonalizada que, bueno, nos movemos en esos rangos, ¿no?, de figuras y todavía no se ve eso que tú adviertes que es una falla, es posible que venga. Yo creo que efectivamente que haya despuntado la presidencial antes de tener los datos de las municipales, que normalmente se esperaba al término de las municipales y como que era el pistoletazo de la carrera. Claro. Ahora se anticipó por las razones que ya aquí se han dicho. Creo que es anómalo por un lado, pero por otro lado creo que no es malo para el gobierno porque yo creo que Michelle Bachelet no puede darse el lujo de terminar nuevamente entregándole la banda a un opositor. Ella como figura. Recordemos que ella terminó su anterior mandato y ni siquiera emergió nadie de su gabinete, por lo menos ahora está el presidente Lagos. No emergió nadie como candidato, a pesar de que tenía un gran nivel de respaldo, y su ministro de Hacienda, Andrés Velasco, también. Por lo menos el hecho de que haya salido el presidente Lagos de manera así un poquito apresurada, eso movió a los otros actores y por lo menos yo, en el caso de ella, estaría un poco aliviada porque diría, bueno, por lo menos aquí hay posibilidad de relevo, independientemente de lo que marca cada uno. Y luego, mira, lo que pasa casi en todos los países, a nosotros se nos acentúa porque tenemos mandatos muy cortos de 4 años, es que realmente los partidos, la función como mínimo que tienen los partidos es prepararse para elecciones. Se han jibarizado tanto las funciones de los partidos, han sido usurpadas por otros actores, que al final los partidos terminan una elección y ya están preparando otra. Entonces eso es un poco lo que pasa acá de manera muy acentuada porque tenemos un periodo muy corto de 4 años. Qué alentador ese último punto. Sí, pero es así. Y es así. si uno tuviese un gobierno y coaliciones con mucho más respaldo ciudadano que las que estamos mirando, las coaliciones tienen 8%, 10%, 7%, depende de la encuesta. Este gobierno y la presidenta 15% promedio, si uno va mirando la DIMARC, por ejemplo. Si tuviésemos un gobierno y coaliciones con mucho más respaldo ciudadano, ¿se estaría discutiendo hoy día de candidaturas presidenciales o todavía no?
¿O sería de otra manera esa discusión? Sí, yo voy a marcar una pequeña diferencia. Yo creo que aquí hay un adelantamiento muy profundo. O sea, está el vacío de poder de un gobierno que tiene un 15% de aprobación y considera que el 85% de la población está equivocada, porque siente que está haciendo bien las cosas, que una serie de reformas estructurales no gozan del apoyo de la ciudadanía, pero sigue creyendo en ellas. Entonces la ciudadanía ve con incertidumbre el presente. Hay una ciudadanía mucho más exigente, más autónoma, más educada, más desconfiada. No ve en las coaliciones políticas respuestas muy claras y empieza a buscar personas que representen ciertas certezas. Yo creo que ese es el momento que estamos viviendo. Y la pregunta a continuación es ¿quién y cómo, con qué ideas, con qué plataformas vamos a poder salir de esta crisis? Hace 3, 4 años, la nueva mayoría de Michelle Bachelet generó una gran ilusión a Chile. Que este gobierno iba a hacer un cambio muy profundo. 3 años después, vemos que hay más bien un fracaso, y la ciudadanía abandonó eso. La pregunta es, ¿qué viene a continuación? Claro. Y por eso es el adelantamiento. Por eso aparecen además figuras como Piñera y Lagos que representan un orden anterior, son expresidentes. Son más bien certezas de algo que hoy no tenemos, que es incertidumbre y órdenes distintos. Ya lo voy a tocar en un momento más, que son orden económico, orden político, porque uno representa más una cosa que la otra. Y ya vamos a ir a quién es primero el huevo o la gallina, si el líder y después el proyecto, o el proyecto y se busca el líder. Pero antes déjeme mostrarle la pantalla, porque se ha discutido tanto de candidatos presidenciales en este último tiempo y han aparecido tantos nombres que les voy a mostrar algunos de los que se han mencionado. No necesariamente todos aparecen en las encuestas, no todos han dicho que son candidatos, pero son los nombres que generalmente se suelen mencionar más. Ricardo Lagos, que ya hemos visto que a través de su web publicó que estaba disponible, en el fondo si se daban ciertos supuestos. Alejandro Guillé, que no ha descartado ser candidato. Jorge Talud, que ha dicho que es candidato de todas maneras. Y Ignacio Walker, que tampoco se va a restar y que considera de hecho que la democracia cristiana debía ir directamente a una primera vuelta y no participar de primarias de la nueva mayoría. Se menciona a José Miguel Insulza, a pesar de que no ha sido del todo claro en desechar una candidatura, esa gente de Chile ante la Haya por ahora, en el caso de Chile frente a Bolivia. Isabel Allende, que sigue apareciendo mencionada en las encuestas, pero que tendría que competir eventualmente con Lagos y de hecho con el propio Insulza, si es que fuera candidato en el Partido Socialista. Francisco Cuenchumilla se le ha mencionado porque hay algunos dirigentes regionales dentro de la democracia cristiana que lo han intentado levantar como candidato, a pesar de que él más bien atiende a desechar esa candidatura. Y Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista, porque el Partido Comunista ha dicho que va a llevar candidato como ha sido su tradición en el último tiempo. Eso es la centroizquierda, porque si nos vamos hasta la centroderecha, nos encontramos con un Sebastián Piñera que dice que no va a tomar una decisión ahora, sino que el próximo año aparece mejor ubicado en todas las encuestas, no tiene ningún apuro en empezar a correr ahora esa carrera porque, digamos, va ganando, por lo menos en las encuestas. Manuel José Sandón, que ya sabemos renunció a su propio partido para forzar precisamente a que se efectúen o una primaria o ir a primera vuelta. Se ha mencionado a Francisco Chaguán, también de Renovación Nacional, y al senador Alberto Espina. Andrea Alamán tiende a desecharlo, pero no ha cerrado completamente la puerta, dicen sus más cercanos. José Antonio Cast, que ya sabemos que renunció a la UDI, también por la misma lógica de Manuel José Sandón en Renovación Nacional, Francisco de la Maza en la misma línea, y aparecen Felipe Cast y también Hernán Larraín de la UDI, que en algún momento, a pesar de que él dice que no, dijo que era necesario que su partido tuviera candidato, pero también sabemos que ese partido podría respaldar a Sebastián Piñera. Y están los otros, los además, por decirlo así. Marco Enrique Gominami, que ha confirmado que es candidato. Andrés Velasco, que no ha desechado la candidatura presidencial, aunque algunos dicen que más bien se inclinaría por ser candidato a senador. Y también Cristian Cuevas, que es el otro nombre que se menciona. Faltan varios más, Roxana Miranda, en fin, otros que se vuelven a mencionar, como Alfredo Sfeir, pero por hacerle la lista corta, imagínense, le hubiese hecho la lista larga. Después nos faltará el candidato que diga, uy, ¿cómo no me pusieron en la foto? Yo, y qué malo, con todo ese elenco, una sola mujer. Sí, exactamente, hasta ahora. Porque no sabemos, digamos, qué es lo que vaya a pasar en los siguientes meses. Porque faltó Mariana Elwin, que puede ser otra que está circulando. Claro. Ahora, lo notable es la cantidad de voluntarios para este cargo que hoy día es... Tú sales en la mañana, te miras al espejo y dices, oye, qué bien, yo podría ser candidato. O la clásica frase, yo estoy disponible si es que así me lo piden. Voy a volver a una pregunta anterior que yo le hacía a Hernán, Eugenio. ¿Es mejor el líder y luego definir el proyecto, o el proyecto y luego buscar quién lo tiene que liderar? Porque da la sensación de que a lo mejor el proyecto puede ser bueno, pero si el líder es malo, el proyecto puede fracasar. Al mismo tiempo, uno puede quedar con la idea de que el líder puede ser muy bueno, pero si el proyecto es mahometano, hasta ahí nomás llegó el liderazgo. No, es que yo no creo que no existe proyecto en los tiempos modernos, digamos, en los tiempos actuales, sin un líder. Porque en el fondo lo que uno aquí, uno elige un piloto de avión para navegar en periodos turbulentos. Para los demás, el piloto automático.
Entonces uno no necesita, y ya lo confirmamos en este gobierno, a un presidente de la República que sea fiel a un programa, porque para eso uso el Excel, digamos. Yo necesito un presidente de la República, un líder que pueda ser capaz de encarar los accidentes, las circunstancias adversas, los cambios de humor de la opinión pública, que son muy fuertes. Porque esta misma ciudadanía que estuvo con la reforma y con Bachelet hace 3 años, de pronto le da la espalda a la reforma de Bachelet y quiere cambiarla. Entonces, yo creo que uno necesita un liderazgo, claro, que tenga una cierta idea, que tenga un programa, no está mal, pero que sea capaz de cambiarlo y que sea capaz de adaptarse a las circunstancias. O sea, aquí uno no compra, digamos, un seguro con el presidente, no compra, digamos, la lealtad, compra un seguro frente a accidentes. Ahora, en esa misma línea, entonces, Francisco José, cuando se dice Lagos y Piñera representan ciertos tipos de liderazgo u orden, como decía Hernán, uno más el orden económico, Piñera evidentemente, el otro más el orden político. Aquí, digamos, o como dijo y después se desdijo Alejandro Guillé, el libertador. Aquí vengo como, de alguna manera, a organizar, a reordenar. ¿Eso son los liderazgos que está reclamando la gente? Sí, terminó harto mal. Sí, ya sí. No sé si iba a eso, Guille, con... Por lo mismo yo creo que después salió como a corregirse. Con reversa. Con reversa, sí. Salió con reversa. Sí, pero la reversa siempre es más lenta que la quinta o que la cuarta. Son los liderazgos que está pidiendo la gente y la gente va a tener que decantarse por uno u otro, más allá de si sea Lagos o Piñera, el liderazgo, o sea, el orden político, el orden económico. Bueno, yo creo que es precisamente esa es la gran interrogante de la elección que viene y eso es lo que tenemos que ver en los próximos meses cómo se desarrolla. Evidentemente que Lagos y Piñera representan un cierto mundo parecido, con matices, con ciertas inclinaciones, pero representan un poco lo que fueron los 4 gobiernos de la Concertación y el propio gobierno de Piñera, que se le llamó el 5º gobierno de la Concertación, a mi juicio bastante bien llamado, es decir, se encontró en el medio, en una posición un poco dogmática, en búsqueda de consenso, y por lo tanto, evidentemente que Lagos y Piñera representan un poco ese mundo. Y los candidatos por el otro lado que vemos surgir, especialmente el caso de Guillé, representa un poco más lo que ha sido este gobierno, y yo creo que entonces vamos a tener esa dicotomía entre volver hacia la concertación o seguir corrigiendo lo que ha sido el proyecto actual de Michelle Bachelet. Y de cierta forma es lo que representa al interior de la nueva mayoría las dos almas que tiene la nueva mayoría, es decir, volver a la concertación o ir hacia la retroexcavadora, como quien dice. Eso es lo que estamos por ver en la próxima elección. Ya, y en esa misma línea, entonces, María Los Ángeles, mire, el expresidente Ricardo Lagos representa el orden político, pero de alguna manera también para los empresarios un cierto orden económico. Sebastián Piñera, el orden económico, crecimiento, en fin, no tanto el orden político, sin embargo, pero al mismo tiempo aparece mucho mejor aspectado en todas las encuestas Piñera que Lagos. ¿Cómo se entiende eso? Sí, bueno, yo creo que estas dicotomías son un poquito falsas. Yo creo que son los dos expresidentes de la historia reciente más parecidos, fíjate. Creo que de los dos son los que, por ejemplo, tenían de las investigaciones que yo he hecho más conciencia, por ejemplo, cómo hay que organizar el núcleo estratégico del gobierno, la asesoría presidencial. Y no olvidemos que el expresidente Piñera, cuando hace su campaña, decía, quiero hacer lo mismo, vamos a hacer lo mismo, pero mejor, así que tampoco era tan diferente. Claro. Bueno, yo creo que el expresidente Lagos se ha tirado a una piscina donde no tiene mucha agua. La última encuesta CADEM nos muestra que el agua, incluso la poca agua que había, se está como recogiendo. Pero bueno, eso también habla de una cierta personalidad, de una cierta impronta. O sea, no está esperando que le entreguen todo en bandeja. Él tiene que crear, tiene que desarrollar una ruta. Y claro, y para movilizar a nuestros electores, acordemos que tuvimos en la pasada elección presidencial un 58% de abstención, lo más probable es que todas estas similitudes que advertimos entre los dos van a desaparecer y va a haber que profundizar las diferencias, porque hay que movilizar a la gente, un poco esto del todo o nada. Yo creo que por ahí va a circular la carrera presidencial y bueno, tenemos que ver qué pasa primero con las primarias, y que va a haber primarias en las dos coaliciones. En la pasada elección tuvimos 9 candidatos, ¿se acuerdan? Es que ser candidato presidencial en Chile es como fácil, ¿no? Es como un poco barato. Me decía el otro día mi dentista, sale barato ser candidato a presidente. Y salí reflexionando un poco en torno a eso, ¿no? Te puso harta anestesia, veo. Sí, no, nada de anestesia. Sí, de hecho, por si acaso. Claro, una gran disyuntiva ahí es si efectivamente vamos a tener primaria, además con todo un nuevo marco para poder realizar este proceso para designar a los candidatos, o si de todas maneras echa la ley, echa la trampa, por decirlo en la lógica política,
de que vamos a encontrar la manera de bypassear también las primarias para quienes quieran ir derechamente a primera vuelta, porque encuentran que es mejor negocio ir a primera vuelta porque participa más gente, va a votar el elector no tan ideológico, una primaria tiende a ir más el que se interesa más en la política que el ciudadano común y corriente que dice voy a tener que ir a votar para recién elegir al candidato que después va a estar en la papeleta. Y los que no están tan posicionados ahora, pero están apostando a futuro, les vienen muy bien las primarias, porque te da una visibilidad tremenda. Más o menos la lógica de Ignacio Walker. Estamos por primera vez a un escenario de que no hayan primarias, por distintas razones, y que la primera vuelta sea, entre comillas, a la peruana. O sea, que tengamos una gran cantidad de candidatos y sea bastante desordenado. Yo creo que hoy día hay incentivos importantes para que los dos principales bloques, la nueva mayoría de Chile Vamos, sí tenga primaria. Porque básicamente te ordena al sector. Llegas a primera vuelta con un candidato, maximizas tu plantilla parlamentaria, organizas un proyecto político. Hoy día gobernar... Pero parte de la DC no cree eso. Parte de la DC no cree eso. Parte de la DC cree que tiene más posibilidades de obtener mejores resultados en un gobierno que tiene un bajo nivel de aprobación, en una coalición con más bajo nivel de aprobación todavía, de obtener mejores resultados en una primera vuelta. Hagamos una distinción. Y otra parte de la DC, por el contrario, cree que en realidad te puede diluir los votos. La centroizquierda hoy día está viviendo un momento muy particular. Yo creo que Ricardo Lagos, día que pasa, día que bajan sus probabilidades de ser candidato, al menos competitivo, y puede terminar cediendo frente a un Guillé que al menos en las encuestas se ve fortalecido y hayan incentivos para que se haya una primaria con la DC incluida. La DC, además recordemos, dice muchas cosas y hace otras en la práctica. Y la centro derecha, por su lado, Chile Vamos sí tiene muchos incentivos para que los candidatos se ordenen en una primaria y así se evite que se produzca una dispersión en primera vuelta y que podamos, además, hacer otra cosa, fidelizar los votos de la centro derecha a varios meses de la elección. Recordemos que en la primaria del 2013, Michelle Bachelet llevó 2 millones de votos y la centro derecha llevó 800.000 votos. O sea, en estructuras de voto voluntario, las primarias tienen un valor estratégico de fidelización de tu base electoral. Por tanto, y con esto termino, creo que la centro derecha además tiene un desafío, que es organizar su proyecto político. Tú puedes tener un candidato competitivo, pero ¿cómo vas a gobernar? ¿Qué país vas a gobernar? ¿Cuáles van a ser tus prioridades? ¿Cuál es tu agenda? Hoy día la ciudadanía tiene expectativas exacerbadas, desconfianza en los sistemas políticos. Hoy día gobernar es muy complejo. Por lo tanto, los proyectos políticos de lo que represente cada uno de los sectores es fundamental que sea debatido al interior de primaria. No sé si tiene tanta expectativa como efectivamente sí tiene mucha desconfianza. Ahora, Eugenio tiene un punto que Manuel José Sandón ya ha dicho que ha optado por, más bien, él se inclina por un camino y ese orden en el que tú hablas al mismo tiempo ha tenido, a diferencia de la nueva mayoría, a dos personajes, José Antonio Kast y Manuel José Sandón, renunciando a la militancia de sus respectivas colectividades para forzar uno u otro escenario. Entonces, ¿cómo se entiende esa dinámica? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Hernán, yo creo que desde el punto de vista como de la teoría, digamos. Y efectivamente, yo creo que lo que hizo la concertación, o sea, los creadores de la nueva mayoría, digamos, en cierto modo, la G90 y la presidenta Bachelet, fueron brillantes en términos de construir efectivamente a través de la primaria una coalición con un programa que le ha permitido, dentro de todo, mantener la gobernabilidad del país. O sea, este hecho que la nueva mayoría no se haya fracturado es un gran atributo que tenemos, porque cuando se fracturan las coaliciones pasa lo de Brasil, ¿no? Con la Dilma Rousseff, digamos, destituida. Entonces, pero dicho eso, yo creo que en el caso de la Chile Vamos, ya esa posibilidad está rota, digamos, porque como tú dices, Sandón y Kast ya irían por fuera, sobre todo Sandón, que está marcando relativamente bien. En el caso de la centroizquierda también ya ocurrió eso por el lado de Marco Enrique. Marco Enrique, en el fondo, es una excisión de ese mundo, que va de todos modos. Entonces, yo creo que lo que queda, yo me imagino que debería haber una primaria, eso sería lo lógico, porque a Lagos le conviene una primaria, porque es una manera de un poco reverdecer, digamos, su legitimidad, digamos, su certificado. Y al gobierno le conviene vitalmente, porque si no hay una primaria, ahí sí que el gobierno queda en una muy mala posición. No, es que la pregunta es, cuando estas decisiones ocurren, si son muy representativas y muy mayoritarias, efectivamente se produce una especie de rompimiento. Pero cuando son decisiones más bien testimoniales, como podría ser lo de José Antonio Kast, bueno, yo creo que no tiene mucha importancia. El caso de Osandón ha sido suficientemente ambiguo para no aclarar si va a la primaria o no a la primaria. Por el otro lado, en el caso de Ricardo Lagos, yo creo que Ricardo Lagos tenía que apurar lo que se ha llamado el piscinazo por dos motivos. Porque él tenía que mostrar que no está jubilado, por una parte, y por otra parte tenía que mostrar de que no le tenía susto a ir a una elección, como le estaban diciendo.
Ahora, llegado el momento, creo que para la democracia cristiana sería un escenario muy complejo si Ricardo Lagos declina su candidatura como las señales parecen indicar, ¿cierto? Creo que sería muy difícil ir a una primaria donde la democracia cristiana levante un candidato testimonial, como fue Orrego en la elección pasada, y donde finalmente todas las expectativas esté que se tenga que sumar a Guillé. Creo que eso no solo por una cosa... ¿Guillé es el nuevo Bachelet en esa primaria? Precisamente por eso, porque creo que no solamente por una cosa estratégica de votos, sino que por una cosa de supervivencia filosófica. La democracia cristiana no puede nuevamente entregarle, como quien dice, un cheque en blanco a un alma que no la representa. Y en ese sentido creo que hay un sector importante de la democracia cristiana que está dispuesta a levantar un candidato en caso que no sea Ricardo Lagos y que ese candidato, aunque sea más bien testimonial, llegue hasta la primera vuelta. La DC tiene su dilema, pero el Partido Socialista también, porque hasta ahora estamos viendo que como no se ha decantado realmente ninguna candidatura, no se ha dicho quiénes son, quiénes no son candidatos, Isabel Allende, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos, y están dentro del Partido Socialista, como por lo demás, digamos, en casi todos los partidos de la histórica concertación, los socialistas bacheletistas y los socialistas concertacionistas, por decirlo así. Y por lo tanto el Partido Socialista tiene aquí un debate. O sea, Isabel Allende es más cercano al primero, Ricardo Lagos representa más bien el mundo anterior, el concertacionista. ¿Cómo se zanja también dentro de ese propio partido? Bueno, yo creo que hay pasos todavía que dar y observar. Yo creo que hay que esperar un poco el resultado de las municipales, luego también tenemos la encuesta CEP de fin de año. Recordemos que por lo menos Ricardo Lagos dijo que en enero, ¿no? ¿Él ratificará o no? Él dijo que en enero... No, claro, tampoco no ha dicho nada, pero el próximo año. Esto es un poco incrementalismo pero esto de negociado. que Lagos esté en la idea de declinar, yo no sé a dónde sale. Sí, sí. Yo creo que Lagos no tiene la más mínima intención de declinar. De hecho, también Tú se decía tienes que Lagos no información se iba a privilegiada. lanzar, se lanzó. Yo creo que está O sea, de lo Lagos más yo creo entusiasmado. que está jugado. Los números dicen No lo de que su acompañan. proyecto se ha ido debilitando y aparece un Alejandro Guillé como una sorpresa que se ve más competitivo. Yo diría que esa es la foto. Está sacando un Sí, pero libro Lagos todo esto ahora es con una su película idea en para el desarrollo. 2040. No, O sea, Lagos tiene ganas, eso es indudable que él tiene ganas, pero no puede arriesgar su patrimonio histórico, No, como ya. quien dice, en una primaria en la cual tenga perspectivas Pero de mira, perder. el senador Creo yo Guillier, que que no. está también expectado, recordemos que en la encuesta CEP un 1% cree que puede ser presidente. Y yo creo que aquí pueden pasar muchas cosas. Cuando aparezca con el Partido Radical de Guaripola, yo no sé si eso puede ser el abrazo del oso para él. Acordemos, yo quiero traer aquí el último estudio de auditoría de la democracia, que es bastante duro, porque no ¿El del solamente PNUD? el del PNUD, que claro, a mí me preocupa y me genera angustia, porque en esta conversación electoral, más bien de táctica, vamos dejando de lado tantos estudios que van acumulando y ratificando unas ciertas tendencias, que el 88% de los chilenos no le den el beneficio de la duda ni siquiera a las formaciones emergentes. O sea, las formaciones emergentes, estoy hablando de Revolución Democrática, Pero los partidos etcétera. nuevos y quedan en el Claro, mismo saco. quedan ya igual, están dematriculados en términos de Mira, prestigio. ahí hay un porque- punto y me tengo que ir a la pausa. Lo vamos a conversar a la vuelta. Vamos a tratar de incorporar también a la conversación en un momento más a quien nos está esperando ahí hace un ratito. Vamos a conversar con Cristóbal Belolio. Vamos a la pausa, volvemos. Domingo, 18 horas, solo por TVN. Estamos de vuelta aquí en El Informante conversando sobre las candidaturas presidenciales. Se instaló como tema y es tema político de lo que de hecho ha estado hablando la gente las últimas semanas. Aquí en Chile, vamos a ver si también está pasando en otras latitudes. Le vamos a preguntar a un chileno que está en estos momentos en Londres, Cristóbal Belolio, que le agradecemos que quiera conversar con nosotros y le hacemos la misma pregunta con la que partíamos del programa. Si se adelantaron o no, Cristóbal, ¿crees tú las candidaturas presidenciales o más bien es un mito y suele ocurrir? ¿Cómo estás? Buenas noches. No me parece que nada de lo que esté ocurriendo sea particularmente extravagante. Estamos viviendo periodos presidenciales muy cortos, periodos de 4 años, donde es normal que después de pasada la mitad del mandato ya empecemos a tener la conversación presidencial. Yo creo que incluso si volvemos atrás en el tiempo y nos vamos al segundo semestre de 1992, por ejemplo, ya se discutía quiénes iban a ser los potenciales sucesores de Patricio Aylwin, de quiénes iban a competir en la elección siguiente. Así que no tiene nada de extraño que estemos teniendo esta conversación hoy día, es cuando hay que tenerla. Ahora, en el caso actual, esta sensación como de urgencia se ve probablemente agravada por lo que algunos llaman el síndrome del pato cojo, esta idea de que el gobierno, dada su bajísima aprobación, cae en una especie de irrelevancia, donde da un poco lo mismo que hace o deja de hacer, y por lo tanto la ciudadanía ya empieza a poner la mente en lo que viene después.
Claro, ahora, se dice, Cristóbal, Lagos, que Piñera va a ser candidato, que Insulza podría ser candidato. Aparecen otros también como Felipe Kast, como el mismo Alejandro Guillé. ¿Se da esta lógica de la renovación y el reemplazo de la que tú eres partidario y de la que has escrito tanto en la política chilena realmente o no? Bueno, es evidente que un escenario de segunda vuelta Piñera-Lagos no es la mejor noticia para quienes abogamos por la renovación generacional de la política en Chile. Pero no todo debe concentrarse en la disputa presidencial. En los últimos años hemos sido testigos de la proliferación de movimientos, protopartidos o partidos en toda regla, desde Evópoli a Revolución Democrática, que tienen un marcado sello generacional. Algunos de los rostros mejor evaluados en la derecha, Felipe Kast, Jaime Belolio, no han cumplido los 40 años. En el caso de la izquierda, Giorgio Jackson o Gabriel Boric ni siquiera tienen edad legal para ser presidentes. Si tú quieres tener un hito, básicamente, que sea capaz de decir, ok, bueno, ahora ocurrió la renovación generacional, habría que buscar uno, pero siempre es arbitrario. En Francia, por ejemplo, se decía que con Sarkozy finalmente se daba inicio a un nuevo ciclo porque era el primer presidente francés nacido después de la Segunda Guerra. En Chile ese hito tendría de una u otra manera que estar vinculado a la dictadura. Quizás el primer presidente que no haya votado, por ejemplo, en el plebiscito del 88. Por otra parte, la renovación generacional tampoco tiene que pasar desde los Lagos a los Giorgio Jackson. En ese sentido estamos, como dice la canción, entre dos tierras. Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de consolidarse. Era quizás el momento de los Marco Enríquez, de los Andrés Velasco, de los Osandón. Pero por distintas razones, la crisis de la política en los últimos años los terminó afectando a ellos también. Y finalmente no hay que perder de vista de que en política a nadie le regalan nada, y aquellos que van a ser reemplazados y aquellos que van a ser renovados no tienen mucha intención en moverse de sus asientos. Nadie legisla contra su propia estabilidad laboral, y lo hemos visto hoy día cuando los congresistas, por ejemplo, se oponen a las iniciativas para limitar la reelección indefinida. Así que yo creo que hay bastantes variables en juego antes de declarar que la hipótesis de la renovación está completamente fracasada. Ahora, que 6 de cada 10 chilenos no muestran interés particularmente, según la encuesta CEPOL, por esas candidaturas, ¿se debe a que falta mucho para la elección o porque efectivamente tiene que ver con esa desafección del chileno con la política? Mi impresión es que es un poco de ambas. Por un lado, a tantos meses de la elección presidencial, es normal que mucha gente no tenga todavía una opción clara. Pero en la medida de que ya empiezan a tener más claridad justamente respecto de cuáles son las opciones en competencia cuando nos vamos acercando a la elección misma, la gente tiende a tomar posiciones, sobre todo cuando además entra en esta atmósfera electoral. Pero eso no significa que todos vayan a tomar una opción. Yo creo que mucha gente considera que derechamente un Piñera-Lagos es matapasiones, por lo tanto no van a participar de la elección presidencial si este es el escenario. Y por lo tanto también se entiende la apuesta de los Piñeros-Lagos, que saben que no causan grandes entusiasmos en la población. Digo que se entiende la apuesta porque saben que se puede ganar finalmente con poco. ¿Va a ser una contienda a 4 esquinas, crees tú, como lo ha planteado Andrea Alamán en su teoría del último libro? Parece obvio que la derecha va a llevar un candidato, parece obvio que la nueva mayoría va a llevar un candidato, e incluso que la izquierda, que está más allá de las fronteras del oficialismo, y aquí pienso en Boric, pienso en Jackson, también estén interesados en emanciparse finalmente y llevar un candidato propio, que hoy se parece más a Cristian Cuevas que a Marco Enríquez o Minami, sinceramente. Pero no es enteramente claro que la DC, como espera Alamán, y esto es un viejo anhelo, una fantasía a estas alturas de la derecha, quiera abandonar el barco. No es claro que la derecha, que la ADC, más allá de los pataleos, finalmente quiera romper su alianza histórica con lo que algunos llamaron alguna vez la gran familia concertacionista. Creo que hay muchos afectos invertidos ahí. Creo que tampoco es tan claro a estas alturas que el mundo humanista laico y el mundo humanista cristiano sean tan distintivos. Y por el contrario, veo que hay ciertas diferencias doctrinarias de fondo con el mundo liberal, con el que, según Alamán, se juntaría esta DC, con el mundo de los Velasco, las Lili Pérez y compañía. Pero además por una razón pragmática. Es poco plausible que funcionarios de la ADC, no hablo de Burgos, hablo del tipo que hoy día trabaja en el Ceremi de Salud del Maule, por ejemplo, quiera invertir en un proyecto
político que quizás no tiene mucho destino en términos electorales, en vez de quedarse en una opción que le da la posibilidad de conservar la pega en el próximo gobierno. Es una razón bastante pragmática, pero que en política también importa. Y finalmente, para el mundo liberal, tampoco hoy día es tan claro que haya una opción presidencial. Muchas personas que vienen de la derecha a ese mundo liberal, la candidatura de Piñera les produce ciertas cosas. Así como aquellos que vienen más del mundo de la izquierda a ese proyecto liberal, la candidatura de Lagos también les produce otras. Por lo tanto, no es enteramente seguro que ese mundo hoy día vaya a llevar un candidato. Según lo que ha dicho el propio Velasco y Lili Pérez, no están seguros ninguno de ellos dos de ser candidatos presidenciales. Y tampoco los veo hoy apoyando a un demócrata cristiano. No puedo estar equivocado. Sí, pues, tema ese. Cristóbal, gracias por conversar esta noche con nosotros aquí en El Informante. Voy a aprovechar de repetir la misma pregunta, Eugenio. Esa posibilidad de esa pelea a cuatro esquinas, como la definió Andrea Lamán, ¿tú crees que efectivamente es plausible, se va a dar? ¿O más bien se va a tender a decantar y no van a ser tres? O sea, no van a ser cuatro, van a ser tres. O sea, no, yo creo que por lo menos cuatro. O sea, aquí van a haber muchas más opciones sobre la mesa. Digo, peleas con características competitivas, digamos, no candidaturas testimoniales. No, yo creo que realmente competitivas van a ser lo que salga en la nueva mayoría y lo que salga del todo por Chile. Chile vamos. Vamos Chile vamos, gracias por Chile. Y claro, y Meo va a estar, Cueva va a estar, más todos los otros más algunos de los que tú mencionaste. O sea, no. Yo creo que, pero insisto, yo creo que estas dos grandes coaliciones históricas van a ser las que van a dominar nuevamente, como pasó la vez anterior. Sí, lo que dice... Sí. Una cosita, es que todo lo demás en las pasadas elecciones fueron 30%. Claro. Sumaron, no es poco. La Roxana Miranda... O sea, solamente Marco y Franco Parisi tuvieron 20% entre ellos dos. O sea, 10 y 10. Cuando tú dices, al final van a quedar dos competitivas en la recta final, pero hay que ver cuántas estas otras candidaturas, estas opciones que tú dices... Yo hacer una distinción. Yo creo que la idea de las cuatro esquinas es un poquito adelantada. El 2022 falta para eso. Yo creo que hay dos coaliciones que tienen potencial parlamentario de llevar candidatos competitivos de primera vuelta y que van a dominar el debate. Van a existir otros actores que van a representar facciones, pero no proyectos políticos. No tienen parlamentarios, no tienen base electoral. Son más bien actores, son más bien personajes. Marco Enríquez es Marco Enríquez. Con 2 elecciones presidenciales en el cuerpo, no hay un partido con parlamentarios que uno diga, esto representa una fuerza. Entonces, al final, más bien hay 2 esquinas reales, que es la centro-derecha y el centro-izquierda. Y las preguntas son cómo van a organizar sus proyectos políticos en este minuto de fractura, de desconfianza, de incertidumbre para la próxima elección. Y ese es el debate. Y yo creo que Guillé, por algo que decía Cristóbal Belolio, representa una forma de mantener la pega más cierta que Ricardo Lagos. Tiene hoy día una ventaja. Y por la centro-derecha está Sebastián Piñera, pero tiene que ganar una primaria. Y la centro-derecha tiene que tener su debate, ojalá un debate diverso respecto de cuál es su proyecto político. ¿Tiene más posibilidades de consensuar ante ese proyecto político la centro-derecha o la nueva mayoría? No, evidentemente que hoy la centro-derecha, a quien siempre se le atribuyó dotes de canibalismo y cosas raras, y visiones antropofágicas, etcétera, sí, hoy representan un mundo bastante más parecido de lo que representa la nueva mayoría. Hoy la nueva mayoría, y creo que ha sido la esencia del problema de este gobierno, tiene 2 almas, que es el alma concertacionista y el alma retroexcavadora. Esas 2 almas son irreconciliables. Y eso ha sido la fuente del problema de la baja popularidad de la presidenta Bachelet. Porque incluso si la presidenta Bachelet se hubiera optado por alguna de estas 2 almas, tendría más popularidad. A lo mejor el país estaría peor, pero tendría más popularidad. Porque ¿qué es lo que pasa hoy día? Que la gente más de izquierda la encuentra que ha sido demasiado conservadora y la gente más conservadora encuentra que ha ido demasiado lejos. Entonces se ha quedado en un punto intermedio que ha sido realmente un desierto. Me cuesta mucho creer que Lagos logre recomponer estas 2 almas, porque, insisto, creo que son irreconciliables. Entonces, dado eso, si Lagos no logra fijar un domicilio político que vaya más allá de cosas ambiguas y comunes, necesariamente estas 2 almas tendrían que aflorar en una candidatura. Una en caso de Guillé y otra en el caso de un demócrata cristiano. ¿Me permite un...? Creo que Eugenio no está de acuerdo. No, que esto de la apelación de las 2 almas, eros y tanatos, o sea, no existiría equilibrio en la humanidad, así que el yin y el yang y sigue por delante. O sea,
digamos, cualquier familia, cualquier organización empresarial, cualquier universidad, obviamente cualquier partido político y cualquier coalición, tiene dos almas. Una alma más halcón, si ustedes quieren, una alma más paloma. Y el problema está en el liderazgo que sea capaz de gestionar. Estoy de acuerdo, Eugenio, porque seguir hablando, uno puede tener almas como un problema. Ustedes en la derecha tuvieron dos almas y tuvieron dos tensiones. Estaban los de las convicciones, los principios, no me recuerdo cómo se llamaban, y aquellos que eran más pragmáticos. Acuérdate cuando el presidente Piñera empuja la idea de una reforma tributaria porque había que... Habían dos almas, habían visiones amplias. No, pero habían visiones que eran tan amplias, eran visiones contrapuestas. Hoy en día la democracia cristiana y el Partido Comunista, para reflejarlo brutalmente y grotescamente, ¿cierto?, en una caricatura, esas dos posiciones no están en ninguna parte del mundo juntas. Es que probablemente lo ¿cierto? Entonces acá se juntaron de una forma imposible. Para que se pueda a contraargumentación. Eran amplias, pero lo que pasa es que eran amplias donde se generaba el contrapunto, era entre un sector importante de esa centro-derecha y el propio presidente. Esos fueron sus grandes opositores. O sea, el presidente Piñera no tuvo la oposición en la concertación, la tuvo precisamente en esa... Entonces, esa diferencia... Eran diferencias de visiones. Pero de visiones que provocaron guerras que llevaron a renunciar al ministro del Interior, que ya no tenía de agarrarse dentro de la renovación nacional. Yo creo que hay que hacer una distinción. Hagamos una distinción. Yo creo que la gobernabilidad desde dentro. Sí, pero eran problemas inmediatos. Eran problemas políticos propios de la política. Sin embargo, lo que vemos hoy día en la nueva mayoría es que se juntaron dos formas de ver el mundo que son contrapuestas. Dos intereses distintos del país, claro. Dos formas de ver el mundo. Yo diría que la diferencia que hubo en el gobierno de Sebastián Piñera fueron críticas respecto de el tipo de política y el déficit político que hubo, para ser preciso, pero no la hoja de ruta. La centro-derecha en eso es bastante homogénea en términos ideológicos. Distinto es el yin y el yang, que en este caso, en el caso de la nueva mayoría, es bien esquizofrénico. Son dos mundos radicalmente distintos que efectivamente está su nivel de separación, que hoy día están entrampados. Hoy día no sabemos quién guía aquí. Hoy día tenemos un ministro del Interior que digamos, no sabemos qué representa. ¿Tenemos ministro del Interior? Bueno, imagínate, Eugenio Tironi se pregunta si es ministro del Interior. Ese es el punto de la poca claridad en la hoja de ruta del actual gobierno. Pero mira, Hernán, una cosa, es cierto que a lo mejor por distintos motivos está un poquito más profundizado, porque este es un gobierno que ha establecido una ruptura, que quiere hacer reforma estructural y todo lo que ya sabemos. Pero ustedes tuvieron, yo me acuerdo cuando el ministro Gispert partió con la nueva derecha. Qué cosa increíble lo que allí pasó. Ahora, que la idea era deslastrar, enfrentar y promover una derecha nueva, moderna. En la lógica del yin y el yang, uno convive, digamos, con esas dos almas, pero aquí lo que se está planteando es una cosa distinta, es que este contrato de arrendamiento, como en algún momento lo planteó Gutiérrez Martínez, parece que tiene fecha de término cuando concluye este mandato, y ese yin y ese yang se van a separar y no los vamos a... Yo pienso que... a lo que yo quería ir era un problema más bien como así ontológico. O sea, ¿por qué esa proyección y esa demonización de las dos almas, cuando en eso consiste... Sí, está bien, pero lo que se está discutiendo bueno, pero es que esas dos almas empiezan a ser irreconciliables. El problema está cuando no tiene un liderazgo, una capacidad institucional para administrarla. Ahí un problema. Tengo que irme a la pausa comercial. Pero en el caso de la nueva mayoría, yo creo que evidentemente esta fue creada para Bachelet, por Bachelet, para cumplir un determinado programa, y terminado el programa, terminada Bachelet, hay que armar un nuevo contrato. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Qué piensa la gente? Probablemente. Se lo vamos a contar a la vuelta. Sigue el informante por las pantallas de Televisión Nacional de Chile. Seguimos hablando de política y les salimos a preguntar a la gente si ustedes creen que se adelantaron las elecciones presidenciales, las candidaturas. Franco Ferreira estuvo conversando con la gente. Esta es su respuesta, mire. Pregunta, respuesta, el CEP de los pobres, diría alguien. Partimos a la calle. Hola, buenas, ¿te puedo hacer una consulta muy cortita? ¿Es tiempo de pensar en presidenciables? Partimos presidenciables. Por fortuna, el padrón es amplio. ¿Es momento de hablar de presidenciables? Sí, yo creo que como están las cosas hoy en día, sí. La verdad que no. Sí. Entrante es mejor. Todavía falta tiempo. Recién estamos pensando en las municipales, cómo ponernos a pensar en las presidenciales. Siempre es momento. De las cosas más importantes que tiene que saber la población es como ya pensar cómo va a ser el presidente más adelante. Yendo más al área chica, varios de nuestros encuestados tienen incluso una decisión semi-abrochada sobre cuál es su candidato. Sí, como cuál es la línea, yo creo que todos tenemos una dirección política. No voy a decir el nombre para no... pero
Sí, hay elementos fuertes. Alejandro Guillén. ¿Ya? Me encuentro muy sensato el tipo, bien abierto, carta blanca. Hay uno solo que podría votar que no es de mi gusto, pero que es Piñera. Si volviera a candidatearse Marco Enrique, votaría por él. No obstante, aunque atento, otro buen lote no ve todavía luz al final del túnel electoral. Tendría que ver quiénes son los participantes. Descarto algunos, pero no tengo todavía un candidato por el cual me iría. Por nadie. ¿Por nadie? Rayaría el voto. Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Nadie. Nadie. Y es allí donde, sin nombres todavía oficializados, la puerta se abre para el imaginario más onírico. ¿Quién te gustaría que fuera presidente de Chile de cualquier ámbito? ¿Qué ámbito? Chino Ríos quizás podría ser. ¿Chino Ríos podría ser? Por su estilo más hilarante de decir las cosas. Puede ser una figura pública muy de renombre y uno puede pensar que va a hacer las cosas bien, pero de ahí que la hagan. ¿A Morano no le daría una oportunidad? No. Así como jugando, ¿no se te ocurre? Un ingeniero. Un empresario, pero que sea exitoso. Podría ser el Farca. Creo que la gente lo quiere porque da plata. Tendría bastantes problemas, tal como le pasa a Donald Trump, pero bueno, Donald Trump es una mugre, pero Farca es diferente, un buen tipo. Y es que con carrera ya iniciada tan tempranamente, hoy por hoy cualquiera puede entrar en las cartillas. Un futbolista, un músico, un artista, un animador. Hay que ponernos en el circo esto, no es circo. Era un nombre. Juega tú. Yo presidente. Pero estamos con usted, ¿eh? Cualquiera. La nota de Franco Ferreira. Vamos a ir a la pausa y voy a dejar plantear la pregunta. ¿Por qué la gente menciona a Farca y Farca empieza a aparecer como ese candidato que, a pesar de que no tiene grandes niveles, digamos, de todas maneras está ahí como en la lista de los que la gente menciona espontáneamente? Reflexiones. Volvemos al tiempo. Estamos de vuelta, ya no nos queda tiempo, así que solamente queremos agradecerle su sintonía. Hernán Larraín, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo anda el grupo? Gracias. ¿Toda la música? Bien, ahí estamos. Sí, pensamos que iba a cantar, pero... Para la próxima. Para la próxima, ok. Francisco José, muchas gracias. ¿Cómo está la universidad? Muy bien, muy bien. Excelente. Eugenio, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. María Los Ángeles, muchas gracias por haber estado. Gracias al público también por habernos acompañado esta noche. Un aplauso para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Buenas noches.